Buenos días, hoy les voy a hablar de los planos y ejes en el cuerpo humano. Este tema pertenece a la materia de anatomía, la cual imparte el profesor Osiel Añorbe García y espero que les guste. Empezamos con un poquito de introducción. En el estudio de la anatomía humana, la planimetría son las diversas formas en que se pueden observar y analizar la estructura del cuerpo mediante distintos mecanismos, los cuales pueden describir la anatomía interna o externa del cuerpo, así como todos los órganos y tejidos. En la siguiente presentación veremos con más detalle el tema de los planos y ejes. Movimiento. Una vez han estudiado y comprendido las estructuras involucradas en el movimiento, ya sea huesos, ligamentos y músculos, y los términos usados para describirlas, se debe conocer el lenguaje universal que describe el movimiento desarrollado por estas estructuras. Posición anatómica y posición fundamental. Cuando se describe el movimiento humano, hay un punto de partida universalmente aceptado, del cual todos los movimientos parten, la posición anatómica. En esta posición, todas las articulaciones se consideran en posición neutra o a 0 grados, sin que ningún movimiento haya ocurrido. Ocasionalmente se escucha el término posición fundamental, cuya diferencia es la posición de las manos, como se muestra en la figura. Planos y ejes. El movimiento humano que se da desde la posición anatómica es descrito como tomando lugar en un plano alrededor de un eje. La posición anatómica es el punto de inicio del movimiento. Los músculos crean el movimiento de los segmentos del cuerpo en varios planos, que dividen el cuerpo en diferentes partes. Los 3 planos específicos son perpendiculares entre sí. Los 3 planos específicos son plano sagital, plano horizontal y plano frontal. Plano sagital. El plano sagital, también llamado plano anteroposterior, pasa desde el frente hasta la espalda del cuerpo, creando un lado izquierdo y un lado derecho del cuerpo. Puede haber cualquier número de planos sagitales, pero existe un único plano cardinal sagital que divide el cuerpo en segmentos iguales con exactamente la mitad del cuerpo en cada lado del plano cardinal. Plano horizontal. El plano horizontal, también conocido como plano transversal, atraviesa el cuerpo horizontalmente, dividiendo el cuerpo en 2 segmentos, uno arriba y otro abajo. Pueden existir cualquier cantidad de planos transversales, pero existe solo un plano cardinal horizontal que divide el cuerpo en iguales proporciones arriba y abajo. Plano frontal. El plano frontal, también conocido como plano lateral, atraviesa el cuerpo de un lado a otro, creando un lado adelante y un lado atrás. Puede existir cualquier número de planos frontales, pero existe solo un plano cardinal frontal, el cual divide el cuerpo en partes iguales, adelante y atrás. Centro de gravedad. El punto de intersección de todos los 3 planos cardinales es el centro de gravedad del cuerpo. Cuando todos los segmentos del cuerpo se combinan y el cuerpo es considerado una estructura sólida en la posición anatómica, el centro de gravedad se ubica aproximadamente en la parte baja de la columna lumbar. Si las partes del cuerpo se mueven desde la posición anatómica o cambia el peso del cuerpo por su aumento, disminución o por llevar cargas como pesas, la ubicación del centro de gravedad cambia. Ejes del cuerpo. Un eje es una línea recta alrededor de la cual rota un objeto. En el cuerpo humano se pintan las articulaciones como ejes y los huesos como los objetos que rotan alrededor de ellas en un plano perpendicular al eje. Existen 3 principales y la rotación se describe como si ocurriera en un plano alrededor del eje, que es perpendicular al plano y lo atraviesa por todo su centro. Los ejes son eje frontal horizontal, eje vertical y eje sagital horizontal. Sentido de rotación del eje frontal horizontal. El plano sagital rota alrededor del eje frontal horizontal, la rodilla es un eje frontal horizontal y el miembro inferior es el objeto que se mueve en el plano sagital cuando se dobla la rodilla. Sentido de rotación del eje vertical. El plano horizontal rota alrededor del eje vertical. Cuando se rota la cabeza de izquierda a derecha, cuando decimos no gestualmente, la cabeza rota en un plano horizontal alrededor del eje vertical, creando por la columna y la articulación en pivote atlanto-odontoidea. Sentido de rotación del eje sagital horizontal. El plano frontal rota alrededor del eje sagital horizontal. Cuando se levanta el brazo hacia un lado, el hombro es el eje sagital horizontal y el brazo es el objeto que se mueve en el plano frontal. A continuación te presento una tabla donde vienen los planos, el eje que le corresponde y los movimientos fundamentales, que ahorita más adelante los vamos a explicar. Movimientos fundamentales. Se debe recordar que los movimientos toman lugar en un plano alrededor de un eje. Existen 3 planos y ejes con 2 movimientos fundamentales en cada plano. Flexión y extensión. En el plano sagital los movimientos fundamentales son la flexión y la extensión. La flexión se define como el decrecimiento del ángulo formado por los huesos de una articulación. La extensión se define como el incremento del ángulo formado por los huesos de una articulación.
retornar una articulación en flexión a su posición anatómica se considera aducción. Abducción y aducción. Los movimientos fundamentales en el plano frontal son la abducción y aducción. La aducción se define como un movimiento de alejamiento desde la línea media del cuerpo. El movimiento hacia la línea media del cuerpo se define como aducción. El retorno desde una posición de abducción hacia la posición anatómica se considera aducción. Rotación interna y rotación externa. Los movimientos fundamentales en el plano horizontal son de rotación. Cuando la superficie anterior del miembro superior o inferior se aleja de la línea media del cuerpo, a este movimiento se le denomina rotación externa o rotación lateral. Cuando la superficie anterior del miembro superior o inferior se acerca a la línea media del cuerpo, a este movimiento se le denomina rotación interna o rotación medial. Las articulaciones capaces de crear movimiento en dos planos biaxiales y en tres planos triaxiales pueden producir otro movimiento denominado circunducción. La circunducción combina dos o más movimientos fundamentales, no es considerado por tanto un movimiento fundamental de una articulación. Muy bien, con esto terminamos el tema de ejes y planos en el cuerpo humano. Espero les haya gustado y nos vemos. Saludos.